Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like. Y ahí abajo, la campanita, píquenle, púchenle, para llegar a más personas. Pues ahora qué pendejadas trae el proceso acérrimo rival del presidente. Creo que Scherer se va a volver a levantar de la tumba para volverse a morir, ya que es de extracción panista el proceso. La hermana de la esposa de Borolas, el hermano, se casó con la dueña del proceso. Varios registros o testimonios que se han recogido en torno a diversos municipios, tanto en el Estado de México como en Guerrero, respecto que mencionan algunos comerciantes o algunas personas que se dedican, por ejemplo, al tema de venta de materiales para la construcción, que hablan de la imposición de grupos criminales que tienen para que se den ciertos precios, para que se haga toda una red de compra, venta de este tipo de materiales y que, bueno, en algunos casos incluso mencionan que hasta impiden la entrada de algunos otras personas que se dediquen a este tipo de sector para que se haga únicamente una red que solamente beneficia a este grupo criminal. Aún incluso algunos testimonios mencionando que aún con la presencia de elementos de Fuerzas Armadas. Preguntarle qué diagnóstico se tiene en torno a este tema que preocupa en principio, bueno, pues en estos municipios de Estado de México, en Guerrero, y se han encontrado que esto se dé en otros puntos. Por ejemplo, también se ha hablado de situaciones aquí en la Ciudad de México. Sí, hay extorsión en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto. Es la primera vez que lo escucho. De todas maneras vamos a investigar, vamos a saber de qué se trata, pero no tenía yo información sobre esto de materiales de construcción. Y por supuesto también, por ejemplo, en tema de alimentos como el pollo, incluso para el precio de la tortilla. Sí, de eso sí sabía, en Guerrero precisamente. Pues básicamente ahí. Y que sería Chilpancingo, de lo que tengo más información, y no sé, en el lugar de la platería antigua. Taxco. Sí, de ahí tengo información, de esos dos lugares, que ya se está viendo. ¿Cuáles son las acciones que va a tener el gobierno? Sobre todo porque muchas de las personas pues se sienten amenazadas en algún caso, en caso pues de no atender este tipo de también el caso de Michoacán, en algunos lugares también. Sí. De no atender este tipo de imposiciones, pues temen a las represalias y ya es una especie de pues pesadilla para ellos. Lo que mencionan es que aunado a temas, por ejemplo, de inflación, en este tipo de situaciones se llega a incrementar hasta en un 40% lo que tienen que pagar por este tipo de redes, así es mencionarlo. Sí, lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes, muy pocas, afortunadamente también. Pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia. Aquí no tenemos información sobre eso. O sea, de que grupos criminales cobren piso. No tenemos mayor información, pero sí hay extorsión. O sea, una de las actividades ilícitas es esa, de los grupos, la extorsión, entre otras, y se combaten todas: el secuestro, el narcomenudeo, la elaboración de drogas sintéticas, el tráfico, todo se está atendiendo.
para garantizar la paz, la tranquilidad. Gracias, presidente. En un segundo tema, ya ayer lo mencionaba, usted hablaba de las declaraciones del escritor Villoro, Juan Villoro, en torno a que, bueno, pues algunas de las situaciones que pasaron, incluso en lo personal, cuando mencionaba usted también, y lo menciona Villoro para Proceso igual, que pues él en 2006 incluso se involucró tanto en el movimiento que era imposible, decía, no abonar algo al mismo. Lo que él mencionaba es que después de lo que sucedió en 2006, la actitud que tomó con el cierre de Reforma, que también ya recordaba usted, pues es una situación de desencanto para él y bueno, pues para algunos otros personajes también. Pero lo que él menciona en la crítica es pues precisamente que hay situaciones que por supuesto se salvan en torno a este sexenio, que no, una de ellas es que no es que todo esté mal, que por ejemplo también mencionaba que los sexenios anteriores no se puede decir tampoco que estuvieron mejor que el actual, pero que sí hay situaciones que se tienen que atender, que se han hecho algunas cosas que no están bien. De hecho, él hablaba de una cuestión de caudillismo personalizado que se dio a partir de la actitud que se tomó después de 2006, a partir también ya de la elección de 2012, y que uno de los mejores escenarios para México debió ser, en todo caso, que usted ganara las elecciones en 2006 cuando estaba en plenitud de sus facultades y cuando no se habían hecho pactos que no parecieran muy pues defendibles de alguna manera. También la situación en torno a que no se acepte la crítica. En muchos casos lo que dice el escritor es que la crítica no es para destruir, sino para perfeccionar de alguna manera, en este caso, pues que sería el modelo una vez que llegó ya usted al poder. Preguntarle en todo caso, y muchas de estas situaciones también, por ejemplo, las críticas que hace algunos sectores, como el de feministas, como el de también científicos, y también otra crítica es que no ha habido mucho apoyo a sectores como la cultura, como el científico, etcétera. Preguntarle si este tipo de críticas, este tipo de opiniones, si usted opina que si alguien no está totalmente de acuerdo con usted, ya lo ubica automáticamente en ser conservador, en el conservadurismo, para empezar. No, es mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio. Interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el statu quo. Su papá, Luis Villoro, un hombre independientemente inteligente, un hombre bueno, además un gran escritor para los jóvenes. Si quieren saber qué fue la revolución de independencia, hay que leer a don Luis Villoro. Es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la independencia de México. Y tiene textos filosóficos importantísimos. Tiene uno sobre la moral que es espléndido. Su hijo tiene buena formación, sobre todo es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos. Eso
a mí me ha parecido muy bueno porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas rusos. Tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos y él hace también buenos ensayos, pero es muy gelatinoso. Le falta más contextura. Aplomo, ¿no? Y para justificarse, pues empieza a buscar excusas, ¿no? De que yo debía haber ganado en el 2006, pero después no le gustó el plantón y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico. Lo que mencionaba es que ha tenido algunas acciones. Permíteme, acuerdos con el narcotráfico, es gravísimo eso. Una acusación de ese tipo es de deshonestidad intelectual, mínimo. Acuerdos con los ricos y no sé qué, son 3. Es que los militares, es que él mencionaba el militarismo. Sí, mencionaba él que el militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte. Entonces todo porque él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara. En una de esas le dan el Príncipe de Asturias, pero no, y va a ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Entonces, no somos autoritarios, sino sencillamente pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía. Precisamente por lo que menciona usted, lo que él mencionaba en realidad es que se han tenido algunas acciones, se han tomado algunas acciones que podrían o que benefician en todo caso justo a los millonarios, al ejército y al narcotráfico, sí, no como tal que haya acuerdos. Nada. Sí, pero ¿cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros, ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica, nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho, porque pues uno ya sabe quién es quién. Pero pues ahora se le presentó la oportunidad o le preguntaron el proceso que anda detrás de eso y pues se ensartó. Ahora sí que sí,
Y va a tener, estaba yo viendo que el actor, el Cochiloco, lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República? No llegué antes por el fraude electoral. Y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos. Estados Unidos. Porque eso también lo hizo Salinas después del fraude. Cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero. Y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero. Presidente, también en otro sentido usted hablaba del asunto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. En sí el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Preguntarle, usted la adjudica como tal a su propia administración, pero solo si no consideraría que en todo caso eso le correspondería pues a la historia calificarlo, es equiparar su gobierno, por ejemplo, con temas como la independencia, la revolución. Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado. O sea, a él le parece que es más de lo mismo, pues está en su derecho. O sea, a él le parece que es igual que el gobierno pasado o que el gobierno de Calderón o que el gobierno de Fox o que el gobierno de Zedillo o que el gobierno de Salinas, cuando por cierto nunca criticó nada. Pues está en su derecho. Pasa, siempre han existido intelectuales orgánicos, defensores del poder, siempre. Y la mayoría de los intelectuales se les hace más cómodo seguir la corriente de los potentados, de los poderosos. Y está bien, pero que no simulen. Yo prefiero, sí, lo que decía el doctor Nava, decía cuando estaba en su lucha democrática en San Luis Potosí, aquí hay dos periódicos, uno completamente en contra de nosotros y otro pseudo plural. Así como los intelectuales independientes, entre comillas, o periodistas independientes. Y decía el doctor Nava, el que más daño nos hace es el pseudoplural, porque ese tiene capacidad para engañar a muchos.
no quiero aquí repetir cosas, pero en la época del neoliberalismo habían conductores de radio, hombres y mujeres, que simulaban ser objetivos profesionales sin meterse a buscar un cambio, una transformación. El mismo proceso, con la concepción de que una cosa es el periodismo, otra cosa es la política, y que el periodismo está para cuestionar. Sí, está para cuestionar, pero también para transformar, porque el periodismo que hizo Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, en contra de Porfirio Díaz, era para cuestionar, pero también para transformar. Vamos ahora a tener un acto el 21 de noviembre, porque se conmemoran, mejor dicho, vamos a recordar 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. Era para cuestionar, pero para transformar su periodismo. Acá no, puro cuestionamiento. Es como lo de los grupos de la Iglesia Progresista, como la subpilota que son muy buenos para el análisis de la realidad, pero no dan el siguiente paso, la transformación de la realidad. En eso no se parecen a Hidalgo ni a Morelos. ¿Para qué vamos a estar analizando la realidad si no la vamos a transformar? ¿Para qué vamos a estar con el periodismo? Estoy hablando del periodismo de avanzada, del periodismo que se autodefine como independiente. El otro ya sabemos, es un periodismo mercenario, pero no se da ínfulas de independiente o de profesional, ni siquiera le importa la ética. Eso es como decía un dirigente obrero famoso, ya afinado. Decía, soy charro, ¿y qué? Eso no se anda con cuento. Lo que más molesta es toda esta simulación. Y hasta donde llegan es al cuestionamiento, ni siquiera equilibrado. Porque estaría bien que cuestionaran a fondo, por ejemplo, a nuestro gobierno, pero que hicieran la investigación de fondo de Zedillo, de Salinas, de Calderón, de Fox, de quienes saquearon al país. ¿Qué? No se meten. Y si se metieran, es solo administrar el escándalo, vivir del escándalo, vivir del dolor. Hasta ahí. Es lo que yo siempre sostengo con los grupos de defensa de derechos humanos, con el feminismo,
o con el animalismo o con la defensa del medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero lo fundamental es cambiar, transformar los sistemas opresivos que llevan a la violación de los derechos humanos, que llevan a la discriminación de las mujeres, que llevan al maltrato animal. Eso es lo fundamental. No, mi causa es el periodismo. Y si sigue la robadera y por eso se sigue empobreciendo la gente y hay hambre, pues eso que le corresponda a los políticos, hacer los cambios. Yo soy periodista, nada más. No. Un buen periodista es el que busca también la transformación del país, y un buen intelectual, un buen artista. ¿Qué hacía Diego? ¿Qué hacía Orozco? Siqueiros, Monsiváis, pues participaban buscando el cambio, estaban con los estudiantes en el 68, en todos los movimientos. Una vez invité a 3 figuras de la oposición, importantísimos, a una marcha para evitar la privatización de la industria petrolera, que si hubiésemos convocado con ellos, a lo mejor hubiésemos cambiado las cosas, no se hubiese llevado a cabo la reforma energética. Y estuve con ellos hablando y hablando. 3 personalidades, convenciéndolos. No quisieron. No, son acostumbrados al dinero. Porque nosotros hicimos, sin exagerar, 10 mítines para evitar la reforma energética. Y llenábamos el Zócalo, pero no era suficiente. Se necesitaba llenar el Zócalo y todas las calles, 1 millón, y así sí parábamos. Pero la gente, por los medios, pensaba de que no estaba mal que se privatizara la industria petrolera. Me acuerdo que hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente sobre las reformas, y la que menos les gustaba era la fiscal, la de aumentos de impuestos. Pero la energética y la educativa tenían apoyo de la gente, porque la campaña de los medios, ¿se acuerdan de cómo
decían en la época de Calderón que teníamos un tesoro en el fondo del mar. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale con el tesoro. Nada más que no lo podíamos sacar porque hacía falta cambiar la Constitución. Y ya luego pues hicieron los acuerdos, como siempre, el PRI y el PAN, y sacaron la reforma. Entonces, cuando estaba ese debate y nosotros nos estábamos movilizando para evitar la entrega del petróleo, porque fue vergonzoso, hicieron la reforma en los despachos de las empresas petroleras extranjeras y les entregaron todos los cambios que querían a la Constitución, a los legisladores. Una vergüenza. Pues no quisieron estos personajes, porque ellos eran o son independientes. No lo voy a decir por respeto a ellos, pero ese día me fui, me acuerdo, a la jornada y ahí pedí que me ayudaran en el correo ilustrado, que me dieran un espacio, y ahí convoqué a una nueva manifestación. Y convoqué a la nueva manifestación a un domingo y se volvió a llenar el Zócalo, pero nada más se llenaba. ¿Y saben qué hacían nuestros adversarios? Los del Reforma en el fraude del 2006 tenían notarios públicos y nos contaban con alfileres, porque decían no llegaron 500,000, fueron 180,000, damos fe. Y así sacaban. Y lo mismo todos los medios. Tenían cámaras en los hoteles del Zócalo para ver si se llenaba. Y siempre se llenaba. Se quedaban con las ganas. Afortunadamente, yo creo que llenamos el Zócalo como 50 veces. Y nunca se quedó vacío, porque ese día sí iba a ser nota. En esa ocasión se llenó el Zócalo, pero no como queríamos, porque era una cosa mayor. Y me fui todavía, no se me va a olvidar, porque me fui a Sinaloa, estábamos formando Morena, y regresé de Sinaloa y el martes en la madrugada me dio el infarto. Entonces, por eso, todos estos acomodaticios, simuladores, blandengues, la sopilota, la chayotera del PAN, juegan un papel. No tiene de apoyo a la oligarquía. Son cómplices. ¿Y cuando lo apoyaba usted? No me apoyaba. No,
esos son como una pelota de jabón. Son muy jabonosos. Les falta definición. Por eso, ahora lo que estoy hablando con Lula, y fue lo mismo que pasó en Bolivia, y es la enseñanza de la vil traición a Madero. No hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa, ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís. Reverendos hipócritas como la que está preguntando y defendiendo. En la oligarquía, hay que confiar en el pueblo, en la gente. Esos son los que defienden las causas justas. Bien, presidente, gracias. Lo demás es de mentira, es de acuerdo a la conveniencia, son muy chaqueteros los de arriba. No era dinero, tineo. En un último tema, presidente, solo porque es el asunto de la salud, ¿hay un registro? Bueno, aquí está la chayotera del PAN. Desde el proceso se volvió del PAN. Ayer empezaron a sacar lo de el MacPrian RD con todos los lacayos comprados sobre que hashtag ANLO no trabaja. ¿Qué es eso?